Bueno, buenos días. Vamos a comenzar a desarrollar el tema que tiene que ver con energías de interacción o fuerza de interacción, que estaría relacionado con qué es lo que mantienen a las moléculas juntas y como primer causal, podríamos decir, generan los estados de agregación de la materia. También muchas otras propiedades, algunas de las cuales podremos analizar en estas sesiones. Primera información es qué es lo que tenemos en el aula virtual como material complementario del estudio. En este caso, bueno, debido a distintos años que hemos ido trabajando de distintas maneras, tienen básicamente dos elementos manuscritos o dos documentos para poder referenciarse. Uno que lo van a encontrar con el título de Energía e Interacción, que está en formato de libro de Moodle, ¿no? O sea, tiene un formato que es fácil de leer, donde los temas están separados como en capítulos, que son bastante cortos, donde hay una explicación del tema, a veces referencia a enlaces externos, y el último tienen o videos incrustados o algunas actividades interactivas que todavía están disponibles. Digo esto que todavía están disponibles porque muchas veces las actividades que uno va incorporando, el sitio web que las aloja, a veces se cierra, a veces le cambian el formato, ¿sí? Hace unos años atrás teníamos actividades que funcionaban en Java, después funcionaron en Flash, y hoy en día ni Java ni Flash funcionan en Internet, sino básicamente los formatos tienen otros formatos, entonces por ahí pueden que haya algún enlace que no funciona o que desapareció. Nos encontramos con un espacio en blanco y es sobre todo porque las aplicaciones en Flash en este último año dejaron de funcionar. O sea, antes de que se generen, dice, a lo mejor es mi dispositivo que no funciona, etcétera, etcétera. Bien. Después tenemos otro apunte que va a estar en formato PDF para que lo puedan descargar, imprimir si quieren, que también tiene que ver con energía e interacción. Básicamente son los mismos temas, puede hacer que el ejemplo pedagógico que uno tomó en un momento sea distinto al otro. Después también hay varias presentaciones, las que nosotros vamos a utilizar en este año es esta que dice presentación del tema interacciones moleculares, que lo va a llevar a un enlace de Prezi, ¿sí? La semana pasada usamos Jamboard, en este tema vamos a utilizar Prezi, ¿sí? Y les dejé otro, digamos, como biografías no autorizadas, que dice más abajo fuerzas intermoleculares. No lo he revisado en totalidad y tampoco es mío, así que, pero ya que lo había usado, se ha usado en años anteriores, se lo dejé ahí puesto, ¿sí? Bien, entonces vamos a avanzar con la presentación. Bien, este tema, una de las cosas que tiene más interesante es que nos permite entender muchos comportamientos de la materia que a veces no son usuales. Y como estudiantes de ciencia que estamos desarrollando una cultura científica, es importante ir entendiendo ciertos fenómenos o ciertas noticias que a veces nos llegan. Por ejemplo, hace unos años atrás, la Voyager pasó cerca de Urano, ¿sí? Y también de Neptuno, y la gran noticia en ese momento fue la observación de nubes. Perdón. Son planetas que están muy lejos del sistema solar, por lo tanto están a muy baja temperatura. Entonces no hay vapor de agua que permita que se formen nubes. Entonces, ¿de qué pueden ser estas nubes? ¿No? Bueno, en las nubes que se observó en Urano se concluyeron que eran de
sulfuro de hidrógeno. O sea, que si uno pudiese respirar en esa atmósfera sería un completo y total olor a huevo podrido. Entonces, nubes de sulfuro de hidrógeno. Imagínense que hay una mecánica climática propia, distinta, bastante rara, ¿no? Semejante en Neptuno y Plutón, las nubes son a veces de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno constituye la mayor parte del aire, de la atmósfera, pero nunca nos imaginaríamos que puede formar una nube. Nuestras nubes principalmente son de vapor de agua, ¿no? Entonces, pero en estos planetas tan fríos observamos que o el sulfuro de hidrógeno o hasta el nitrógeno son capaces de formar nubes en esa atmósfera. ¿Y cómo es esto? ¿Sí? ¿Cómo es posible de que el nitrógeno puede llegar a formarme estructuras de pequeños cristales para formar estas nubes? También la sonda Nuevo Horizonte pasó por Plutón en el 2015, ¿sí? Y se observaron también ciertas cosas interesantes. Bueno, sobre todo la que más se divulgó fue la mancha de corazón que estaba sobre Plutón, ¿no? Eso es como la superficie de un lago helado, ¿sí? Pero esa superficie no es de agua, sino sería de nitrógeno, metano, monóxido, que estarían sólidos. Y se observó que habían unas estructuras como de montañas de 3.500 metros de altura, algunas, o sea, todo un cordón montañoso, pero que la roca que la constituía no era otra cosa que agua, ¿sí? Agua en forma de hielo. Entonces, fíjense acá también, interesante, acá cuando hablamos de agua, hielo continental sobre todo, son glaciares, ¿sí? Son estructuras que no suelen ser más altas que el terreno, aunque sean sólidos, semisólidas, tienden a fluir, ¿sí? Muy distinto del comportamiento que observamos, que se encontró en Plutón, con estructuras montañosas, cadenas montañosas de 3.500 metros de alto. Entonces, ¿qué forma? ¿Cuál es la propiedad en el agua que le permite generar una estructura que aguante tanto peso? ¿Sí? Bien, después por ahí le dejé un video, ese lo ven porque a veces ni siquiera se reproduce bien los sonidos. Otro hecho también curioso fue cuando una sonda sobre Titán determinó la existencia de lagos y mares líquidos, ¿sí? La primera vez que se determinó masas líquidas fuera de la Tierra. Entonces determinaron toda una serie de lagos, o sea, obviamente no eran azul, el azul es simplemente para resaltarlos, ¿no? Líquido. ¿De qué? ¿Sí? Bueno, de metano, de monóxido, de amoníaco, ¿sí? O sea, obviamente son atmósferas que no son respirables, pero lo curioso es que podemos, o sea, nos sorprende que digan que hay lagos líquidos de metano y de amoníaco, ¿sí? Cuando normalmente acá en esta atmósfera son gaseosos. Entonces, obviamente, hay ciertas propiedades de las sustancias y de las moléculas que tenemos que estudiar para que este conocimiento, que normalmente nos va llegando, no nos sorprenda, ¿sí? También, cuando miramos la tabla periódica, sabemos que hay sustancias que son gases, como los gases nobles, sustancias que son líquidas, básicamente a temperatura ambiente son tres, ¿no? El mercurio, el bromo y el galio. Y hay otros restos de sustancias que son sólidas, y algunas son sólidas con puntos de ebullición muy altos, ¿no? Si ustedes miran ahí, los elementos de transición,
algunos llegan a tener puntos de ebullición muy, muy altos. Bien, entonces también esto, ¿a qué se debe? Porque estamos hablando de los elementos sólidos, aquello que hace que los elementos estén unidos, pero relacionados entre sí. O vamos a ver también que para compuestos a veces hay comportamientos que aparecen anómalos. Entonces también la capacidad de poder entender este comportamiento por qué varía, ¿sí? Este gráfico lo vamos a volver a ver más adelante en su momento, pero básicamente acá podemos observar de que para una serie de compuestos muy simples, ¿sí? El elemento rodeado con hidrógeno, o sea, hidruros metálicos, hidruros no metálicos, observamos en la secuencia que empieza con el carbono, digamos acá estaríamos bajando en los periodos de la tabla periódica, serían compuestos del mismo grupo. Observamos que a medida que aumenta el peso molecular, bueno, aumenta el punto de ebullición. Eso lo podemos tomar como una cuestión lógica. Compuestos más pesados deberían tener puntos de ebullición más altos, ¿sí? Se observa bien para el carbono y se observa bien en general para la mayoría de los compuestos, ¿sí? Más pesado, mayor punto de ebullición. Pero habían una serie de compuestos, los de la punta, el amoníaco, el agua principalmente y el flúor en los halógenos, que se comportaban distintos, ¿sí? Tenían puntos de ebullición muchísimo más altos que lo que se esperaban que tuvieran en función de su peso molecular. ¿Qué pasa acá? Obviamente tenía que aparecer un nuevo modelo de interacción entre las moléculas que hacía falta poder entender este comportamiento distinto. Bien, entonces, por eso el tema que vamos a tratar va a ser energías de interacción. Entonces vuelvo a reiterar. ¿Qué nos va a permitir comprender este tema? Bueno, en primer lugar, lo que espero es por qué tenemos, por ejemplo, sustancias que son sólidas, sustancias que son líquidas, sustancias que son gaseosas, ¿sí? ¿Por qué también muchas veces al combinar distintas sustancias puras obtenemos propiedades que nos resultan interesantes? Por ejemplo, los tensioactivos como el detergente, ¿sí? ¿Por qué lava el detergente o por qué lava el jabón? ¿Sí? Entonces, hay muchas propiedades que conocemos y que usamos que están básicamente centradas en la capacidad de interaccionar entre las moléculas. Principal interés en nuestros campos de estudio va a ser, por ejemplo, el tema de las membranas biológicas. El modelo de mosaico fluido, ¿sí? Que ya lo habrán visto en biología, que es por qué se forma y por qué es estable, es un tema que tiene que ver netamente con la forma en la que están interactuando las moléculas, tanto entre ellas mismas como con el agua circundante, que permite que se genere un modelo de mosaico lo suficientemente estable que sirve de envoltura primaria para las células y también para las organelas que éstas contienen. También es causa del interés de las interacciones, por ejemplo, por qué se estabilizan el ADN, por qué se estabilizan las proteínas y pueden plegarse, ¿sí? Por qué ciertas sustancias tienen transportadores específicos, por ejemplo, el oxígeno que es transportado por la hemoglobina, ¿no? ¿Por qué no se podría transportar de otra forma o por qué no se puede transportar directamente? La comprensión de esos problemas tienen que ver directamente con las formas de interacción. Un fármaco, ¿sí? El diseño de un fármaco principalmente tiene que ver por cómo interacciona con su receptor específico a través de un determinado valor de energía de interacción y también
la forma en la que preparamos los medicamentos tienen que ver también cómo interaccionan con los excipientes. Hay algunos fármacos que los podemos poner en comprimido, pero no con ciertas sustancias. Hay otros que no lo podemos poner en comprimido, hay algunos que pueden ir en vehículos acuosos, otros que no, y todo eso básicamente tiene que ver con la interacción que estos puedan presentar, ¿sí? Por eso, muchas veces, el campo de la farmacia, definimos al farmacéutico como el especialista que conoce a la molécula y sus propiedades. Entonces, para nuestros campos de conocimiento, tienen una importancia relevante este tema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, definir y calificar es que a una molécula le involucran dos tipos de fuerzas. Una, que serían las fuerzas intramoleculares, que serían las que están abajo, que son obviamente las que conforman a la molécula. Las fuerzas intramoleculares tienen que ver con los enlaces covalentes, por ejemplo, que vimos que nos formaban las moléculas, y que son fuertes. Son fuertes. Y tenemos después las fuerzas intermoleculares, que es lo que vamos a estudiar con mayor énfasis en este tema, cómo una molécula es capaz de interaccionar con otra, con el entorno, ¿sí? Interacciones más o menos fuertes, nunca tan fuertes como las intramoleculares, eso que quede claro, pero sí como para generarme toda la gama de sustancias que me rodean, ¿sí? El papel, los plásticos, los metales, ¿no? El vidrio, también los colores, las texturas, los que yo le agrego cuando lavo una prenda, con lo que preparo los alimentos, en fin. La capacidad y cómo interaccionan las moléculas es un tema que me va a permitir entender muchísimas cosas de la naturaleza. Bien. Entonces, Profe, sí. Con lo que dijo hace ratito del punto de ebullición y de fusión, cuando aumenta el punto de ebullición, ¿aumenta el de fusión? Por lo general, según el modelo de interacción, esos van juntos, ¿sí? Van juntos. Pueden que hayan algunas excepciones que, si son de relevancia, las veremos, pero por lo general, para sustancias donde, en función de la interacción, lo que vamos a ver acá, a mayor interacción, mayores puntos de fusión y de ebullición, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo durante todo el tema, esta semana y las semanas siguientes, ¿sí? Tanto cuando tengamos sustancias puras como cuando tengamos mezclas de las sustancias puras. Vamos a tratar de ir viendo las propiedades más importantes que con ello ocurren. Bien. Continuamos entonces. Por ejemplo, para comparar la diferencia entre las fuerzas intermoleculares e intramoleculares, ¿sí? Para evaporar un mol de agua, ya estuvimos viendo también estos valores la semana pasada, para evaporar, o sea, para que pase de líquido a gas, necesito alrededor de 40 kilojoules por mol, ¿sí? Habíamos visto que para pasar de sólido a líquido eran solamente 6, para pasar de líquido a gas eran 40, que siempre era más grande ese número, y para romper los enlaces oxígeno-hidrógeno yo necesito casi 1000 kilojoule por mol, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para que comparemos cuánto más grandes son las fuerzas intramoleculares que las intermoleculares. Son tan grandes que nos permite estudiarlos como dos campos separados, en principio, ¿no? Para ver la relación que tenían. Bien, entonces, primer punto, las fuerzas intermoleculares son más débiles que las intramoleculares, por lo tanto las moléculas por lo general conservan sus formas, pero las intermoleculares nos permiten entender también cómo se comporta la naturaleza.
Ahí apareció la imagen de un encendedor, ¿sí? Y en esto nos permite entender a veces la diferencia entre estas dos formas de energía. Fíjese que dentro del encendedor, ¿qué tenemos? Tenemos un líquido, ¿sí? Tenemos normalmente benzina, que es un alcano de cadena relativamente corta. Suelen ser entre 6 y 7 carbonos lineales, por ejemplo. Bien, ¿qué ocurre dentro del encendedor? Dentro del encendedor, el líquido pasa a su fase de vapor. ¿Con qué energía? Y con la energía ambiente, con la temperatura ambiente suficiente para tener una presión de vapor lo suficiente para que haya un vapor que quiera salir, ¿sí? Pero ese vapor cuando sale, que lo convertimos en llama, que ahí esa molécula se descompone y me libera la energía que estaba contenida en los enlaces, porque fíjese que la llama se debe a la liberación de energía que estaba en las moléculas que está dentro del encendedor, pero dentro del encendedor está a temperatura ambiente. Cuando sale, se produce esa reacción, vamos a formar productos que tienen menor energía potencial, hay una cierta cantidad de energía que se va a liberar como calor y obviamente es mucho más grande que la que necesitamos para evaporar el líquido que teníamos adentro, ¿no? Entonces, me interesa ver si entienden esta relación. Para pasar de líquido a gas, yo con la temperatura ambiente es suficiente, ¿sí? Pero cuando ese gas, que son las mismas moléculas del líquido, participan de una reacción química como la de combustión, la energía que vemos que se está liberando es muy grande, ¿sí? Entonces, para que tengamos idea de esto. Si nos ponemos líquido sobre la piel, líquido del encendedor, vamos a notar un frío, porque es una reacción endotérmica para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Pero tampoco pondríamos el dedo arriba de la llama, porque sabemos que no van a quemar, porque la energía que está entregando esa reacción, que es exotérmica, es mucho más grande, ¿sí? Si esto no lo terminan de entender, porque a veces las cuestiones triviales son a veces las que más cuesta de entender, lo piensan y lo consultan mañana. ¿Mm? Bien. En general, y a consecuencia de lo que preguntaba la compañera, las fuerzas intermoleculares, el valor, la medida de las fuerzas intermoleculares que vamos a ver, por ejemplo, son el punto de ebullición, punto de fusión, ¿sí? El delta H de vaporización, delta H de fusión, delta H de sublimación y algunos otros que se nos van a ir agregando. Pero estos, muchas veces cuando estemos hablando de valores de punto de ebullición, de punto de fusión, estamos hablando, ¿sí? Como un sinónimo de una mayor fuerza intermolecular. Entonces, un mayor punto de ebullición va a corresponder a una mayor fuerza intermolecular, porque contra más agarradas estén las moléculas, más difícil le va a costar de pasar tanto de la fase sólida a la fase líquida como de la fase líquida a la fase de vapor, ¿sí? Entonces, todas estas parámetros descriptores van a estar relacionadas con la idea de la fuerza intermolecular, ¿sí? También los delta H, que van a ser calor, que en definitiva es energía que fluye. Por ejemplo, el delta H vaporización, vamos a decir que es la cantidad de calor que necesito para pasar un mol de un líquido a su fase gaseosa, ¿sí? Entonces, en definitiva, estamos hablando de que es un parámetro con el que yo estoy evaluando también esas fuerzas de interacción. ¿Mm? Bien. Entonces, uno de los temas importantes es poder decir, todo esto que vamos a ver como energía de interacción, lo vamos a ver reflejado en cómo se comportan las sustancias, su estado de agregación y otras propiedades a nivel macroscópico, ¿sí? Muchas de las propiedades que veíamos de las interacciones intramoleculares tenían que ver a veces con propiedades
microscópicas o moleculares. En cambio, las interacciones, como es cómo se relaciona uno con otro, me va a describir cómo es el comportamiento de sustancias a nivel macroscópico. Bien. Una acotación necesaria es, muchas veces vamos a hablar de partículas, ¿sí? Como una generalidad. Partículas sería una generalidad. Partículas, en nuestro caso, en nuestro tema, van a ser moléculas, ¿sí? Pueden ser átomos, porque a veces nos vamos a referir a lo mejor al caso de gases nobles, entonces no son moléculas, sino son átomos que están interactuando, o pueden ser iones, ¿sí? La característica va a ser la diferencia entre las distintas propiedades. Bien. Hay un comportamiento que es general para todas las interacciones. Todas las interacciones responden a una ecuación general de interacción. Esa ecuación general sería la que tenemos acá. ¿Qué nos dice? Que la energía de interacción, ¿sí?, entre dos partículas, al menos, va a depender de dos términos, ¿sí? Acuérdense que si hablamos de energía, cuando tenemos un término negativo, ¿sí?, vamos a estar diciendo que es energía que el sistema le entrega al entorno. Por lo tanto, el sistema pasa a un nivel de menor energía, por lo tanto más estable, ¿sí? Contra mayor sea ese término negativo, más estable se vuelve el sistema. En este caso, la interacción entre dos partículas. Y los términos positivos son los que en la energía que del entorno toma el sistema o que el entorno le aporta al sistema para llevarlo a un estado energético más alto, por lo tanto, lo desestabilizan, ¿sí? Entonces, tenemos acá una ecuación general que está formada por dos términos. Uno que es estabilizante, que es el negativo, y el otro que es desestabilizante, que es el positivo. Además, el término negativo lo vamos a llamar como las fuerzas atractivas y el término positivo como las fuerzas repulsivas, porque desestabilizan la interacción. Bien, en general, para la mayoría de los modelos de interacción que vamos a ver solamente el primer término, el término que tiene que ver con los aspectos atractivos, ¿sí? El segundo término suele ser más complejo. Entonces, para este curso que nos interesa que vayamos entendiendo qué tipo de interacciones existen, vamos sobre todo a centrarnos en los términos atractivos y qué es lo que afecta a estos términos atractivos. Bien. Tanto A y B, ¿sí?, son constantes o están determinados por el tipo de partículas involucradas. No es lo mismo que participen una molécula cargada, que sería un ion, a una molécula que va a tener un dipolo importante o una molécula que no tiene momento dipolar, una molécula neutra que no tiene momento dipolar. Entonces, dependiendo de cómo sean estas partículas, es cómo va a ser estos términos A y B, que serían los términos atractivos y términos repulsivos. Bien. Después no sé si se acuerdan que abajo teníamos un valor de R. A ver, no, vamos a volver para atrás. Fíjense que los dos términos están afectados por R. R, ¿qué es lo que es? La distancia entre las partículas, ¿sí? La distancia entre las partículas. Y la distancia, fíjense que está en el denominador, lo cual ya me está diciendo de que la distancia es inversamente proporcional a la energía de interacción. A mayor distancia, menor energía de interacción. A menor distancia, mayor energía de interacción. Y aún así están también afectados por ciertos exponentes, ¿sí?, que vamos a ver que van variando de acuerdo al tipo de interacción, pero lo importante es que para este tipo de ecuación, ¿sí?, M y N dependen del tipo de interacción, que es la distancia entre las partículas, y siempre, siempre, M
o sea, el término atractivo, del término atractivo, va a ser menor que n, ¿sí? Y esto va a ser importante para la forma de la gráfica que vamos a ver. Entonces siempre m va a ser menor que n. Bien. Entre las dos me va a dar un diagrama de este tipo, ¿sí? Y veamos por qué. Acá abajo, en línea de trazos, vamos a tener el término negativo, atractivo. Mientras que dos partículas se van acercando, se va liberando energía de interacción, que va a ir teniendo un valor negativo, que como depende de la distancia, va a tener una forma hiperbólica, que siempre va siendo negativo, 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 ¿sí? Por el otro lado tenemos la interacción repulsiva, que es positiva, entonces a medida que la distancia disminuye, la energía va a ir aumentando, ¿sí? Entonces a medida que se acercan, la repulsión entre las partículas va aumentando, va aumentando, va aumentando, ¿sí? Gracias a que M y N son distintos, porque si no podríamos tener la situación donde estas dos curvas sean simétricas, si fuesen simétricas, simplemente tendríamos acá una línea horizontal. Pero como son distintas, se nos crea lo que sería la línea roja, ¿sí? Y es lo que vamos a llamar un diagrama de pozo, porque nos forma un pocito, lo cual me da a un determinado valor de distancia, un mínimo valor de energía que me va a estar hablando de una situación donde están en equilibrio las dos fuerzas, entonces tengo que el valor de la interacción es máximo, ¿sí? Porque es el fondo del pozo, y a una distancia que sería la óptima distancia de interacción. Entonces, este gráfico es básicamente el puntapié inicial de muchas veces los temas de interacción, ¿sí? No es raro que si en el final les toca este tema, empecemos preguntándole, bueno, a ver, la ecuación general, ¿qué es y cómo se grafica? Entonces es esta transparencia. Y como es tan importante, yo voy a ver a este ejemplo, que ustedes lo tienen repetido, pero es lo que me describe el diagrama de pozo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos partículas que en este caso son de neón, ¿sí? Entonces miren, yo puedo variar la distancia, ¿sí? Y lo suelto, ¿sí? Entonces, para cualquiera de los puntos se va a encontrar en una pendiente negativa, entonces se genera un cierto valor de interacción, ¿sí? Bueno, pero, a ver, cualquiera que esté despierto me va a decir, sí, profe, pero el neón es un gas noble, ¿sí? Entonces esto se tiene que estar produciendo en ciertas condiciones particulares, ¿sí? Eso es, fíjese que solamente esto se produce en este modelo. Mire, si yo vengo con las partículas un poquito más rápido, ¿sí? Chocan y se van, ¿sí? Que es lo que ya vimos cuando vimos gases ideales. Cuando vimos gases ideales dijeron, bueno, por ejemplo, el neón. Y es cierto, para casi cualquier temperatura, si las partículas vienen, chocan, simplemente se producen choques que son casi elásticos, lo cual era una de las postulaciones de los gases ideales. Bien, entonces vemos que para que esto se produzca, las partículas tienen que tener baja velocidad. Para tener baja velocidad tiene que haber baja energía cinética, baja energía térmica, por lo tanto baja temperatura. A esta interacción, o sea, que me respondería prácticamente al del neón líquido o sólido, lo voy a encontrar a temperaturas muy próximas al 0 grado Kelvin, ¿sí? Si, por ejemplo, lo cambiamos, miren la forma del gráfico, lo cambiamos por argón, ¿sí?
¿Qué me cambió? Me cambió que ahora tengo un pozo más profundo, o sea que la energía de interacción en el argón es más importante, y la distancia óptima a la interacción también es mayor. ¿Por qué? Porque las partículas son más grandes, ¿sí? Pero también tenemos de nuevo el mismo comportamiento, ¿sí? Este diagrama de pozo me va a explicar la forma de interacción de todo, ¿sí? Tanto si yo estoy hablando de la formación de un enlace covalente, como si estoy hablando de la interacción de una proteína con proteína, de un fármaco con su receptor, ¿sí? Este esquema diagrama de pozo uno podría decir que es universal, por eso me parece que es bastante importante entenderlo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, pasamos de una interacción a un enlace covalente? Covalente doble, ¿sí? Mire, oxígeno con oxígeno, se me genera un pozo que tengo que reescalar el gráfico para poder verlo, ¿sí? Entonces acá tendríamos un enlace covalente como el del oxígeno. Miren, acá podemos ver mejor. ¿Qué están haciendo dos partículas que van a estar unidas por una interacción interatómica o por una interacción intratómica por común enlace? Bien, si hay algo de energía térmica, o sea, si hay algo de temperatura en el entorno, lo que van a estar haciendo siempre es, van a estar vibrando, ¿sí? Probablemente, no sé con cuánta claridad van a estar viendo esta simulación, pero la tienen ustedes, tanto, me parece, como práctico, en el práctico de aula, como en los apuntes. Así que es muy recomendable que saquen su espíritu lúdico, ¿sí? su gusto por el juego, y jueguen un poco con estas interacciones para tratar de entenderla. ¿Por qué? Porque si la vibración entre las partículas es pequeña, ¿sí? Por ejemplo, acá en la parte de abajo, ¿sí? Voy a ver que las moléculas vibran a una alta frecuencia, simplemente por el efecto de la forma del pozo. Y es lo que hacen las partículas en el estado sólido, ¿sí? Muchas veces hemos dicho, y vamos a seguir diciendo, de que en el estado sólido las partículas vibran en el lugar. Y aquí, con esta animación, pueden verlo por qué, ¿sí? Me parece que a lo mejor la calidad de transmisión de las imágenes es mala, no lo van a poder ver ahora en la clase, por eso sí les recomiendo que la busquen y la practiquen. Si la energía en el entorno fuese un poco mayor, ¿sí? Lo que podríamos observar es ahora como que la frecuencia de vibración disminuyó, pero si tuviésemos más partículas y tuviésemos otras próximas, a lo mejor la próxima interacción, en vez de ser con esta misma partícula, sería con otra. Entonces, podríamos cambiar la interacción. A veces interacciono con uno, interacciona con otro, pero siempre estoy interaccionando con alguien. Esa es la característica del estado líquido, ¿sí? Si la distancia fuesen mayores y la energía puesta en juego fuese mayor, ¿sí? Lo que tendríamos serían choques tipo elástico, ¿sí? Y entonces tenemos fase gaseosa, una neta fase gaseosa. También podemos observar, miren, cuando las partículas están a cierta distancia, prácticamente no hay fuerzas entre ellas. Recién a distancias muy cortas empiezan a aparecer las fuerzas atractivas que se van haciendo máximas hasta que llegan al fondo del pozo. Después empiezan a tomar relevancia las fuerzas repulsivas, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque muchas veces cuando viene un estudiante y me dice la diferencia del estado líquido con el gaseoso es que en el estado líquido están en equilibrio las fuerzas atractivas con las repulsivas.
En el estado gaseoso predominan las fuerzas repulsivas y en el estado sólido predominan las fuerzas atractivas. Obviamente la pregunta siguiente es ¿cuáles son las fuerzas repulsivas? ¿Sí? Porque fíjese, acá en la definición del estado de agregación solamente tenemos fuerzas atractivas o que tienen un valor casi nulo en el estado gaseoso o tienen un valor máximo, ¿sí?, en el estado sólido, por ejemplo, cuando estamos en el cero absoluto. Si las partículas estuviesen quietas, estaríamos en el cero absoluto. Cualquier otro valor vamos teniendo, pero siempre lo que están son las fuerzas atractivas. ¿Cuándo se manifiestan las fuerzas repulsivas? ¿Sí? Que es la rama que asciende y que asciende rápidamente. Es a distancias menores que la distancia de interacción. Bien, a ver, vamos a hacer un ejemplo casi de descubrimiento filosófico. Todos ustedes apoyen un dedo sobre la superficie que tienen adelante, ¿sí? ¿Lo apoyaron? Ahora hagan fuerza con ese dedo hacia abajo, ¿sí? ¿Qué notan? Que no se puede hacer nada, ¿sí? Lo único que van a conseguir es que les duele la punta del dedo. Bien. Ahí, en esa fuerza que ustedes están sintiendo que le opone la superficie, sea la mesa, sea lo que sea, donde se estén apoyando, van a sentir una fuerza que se opone, ¿sí? Esa fuerza que se opone es esta fuerza que tenemos acá, que cuando las partículas están muy cerca, ¿sí?, rápidamente se genera una energía de repulsión, pero es ahí, ¿sí?, cuando yo trato de acercarme a una partícula más allá que la interacción que tengo. Entonces se generan ahí, recién ahí la fuerza de repulsión, no en la generación de los estados de agregación. Si esto no lo entienden, lo meditan y me lo preguntan de nuevo mañana. Bien, entonces planteado esto, que es bastante importante entender. ¿Qué sería la generación de los estados de agregación? ¿A qué se refiere cuando dice la generación? Está bien, estado de agregación me refiero básicamente en la física que nosotros vamos a ver al estado sólido, líquido y gaseoso. Son la forma en la que se agregan las partículas. Se agregan rígidamente, estado sólido. Se agregan en un modelo más flexible, estado líquido, y se agregan casi individualmente el estado gaseoso. Está bien que preguntes la terminología que a veces no se va entendiendo. Gracias por eso. Bueno, para las interacciones, sobre todo de partículas neutras, vamos a ver después que tenemos los exponentes que son 6 y 12, ¿sí? Entonces, que por ahí lo van a ver en algunos de los textos como potenciales 6 y 12 o potenciales de Lennard-Jones, que van a estar dentro de las, sobre todo los últimos tipos de interacción, los dipolo inducido, dipolo inducido. Perdón, me vine para el otro lado. Bueno, entonces ahora, ya que vimos el comportamiento general, vamos a empezar a calificar las interacciones, ¿sí? Las interacciones las vamos a calificar según el tipo de partícula. Partículas en las que intervienen partículas cargadas, que van a ser los iones, o sea, interacciones donde participan los iones. O donde participan moléculas que no tienen carga, que van a ser moléculas neutras. Pero las moléculas neutras van a ser de dos tipos, las que tengan momento dipolar y las que no tengan momento dipolar, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos de partículas distintas que me van a generar todos los tipos de interacción, ¿sí? Ion con ion, interacción iónica, ion dipolo inducido, después con el ion se me acabó, así que después lo que vamos a seguir es dipolo-dipolo, dipolo inducido, y después dipolo inducido, dipolo inducido. Y me aparece una extra, que sería una forma de dipolo bastante dramática, que la vamos a llamar puente hidrógeno, que resulta ser la más fuerte de todas las que no participan iones. Bien.
Entonces esto es lo que decíamos. Cuando participa ion, sería ion-ion, ion dipolo o ion dipolo inducido. Cuando no participan iones, vamos a tener, y que participan moléculas dipolares, vamos a tener la dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo inducido. Y un caso particular que son las fuentes de hidrógeno. Bien. Para que tengamos idea de cuánto es la energía puesta en juego, ¿no? Por ejemplo, por una interacción donde participan iones, la energía puede estar entre 400 a 4000 kilocalorías por mol. Por lo general, tomémosles que sean 400. Acá esto es una tabla vieja, así que la tengo en kilocalorías por mol, pero básicamente que es para ver la relación de magnitud. Fíjese que la ion dipolo es por lo menos ya 10 veces menor que la interacción entre los iones, ¿sí? Y la ion dipolo inducido ya es 10 veces menor que la anterior, ¿sí? Entonces la primera la teníamos alrededor de 445. La dipolo-dipolo ya pasamos también a un valor que sería el 20%, andaría a veces entre el 10 y el 20% del anterior, y así vemos cómo va bajando, va bajando, va bajando. Y la puente de hidrógeno, ¿sí?, se por arriba de manera de energía de la interacción dipolo-dipolo. Es bastante fuerte, por eso cuando la veamos la vamos a tener en cuenta por todos los efectos que produce en la naturaleza, ¿no? Y genera uno de los comportamientos de las sustancias más extrañas que conocemos en la naturaleza. Bien. Entonces, en general, vamos a ver que cuando aumentan las energías de interacción, aumentan las propiedades macroscópicas. O sea, la energía de interacción es algo que pasa a nivel de partículas, ¿no? Pero nosotros vamos a ver el efecto de esa energía de interacción a través de propiedades macroscópicas, que normalmente las que podemos medir en el laboratorio, como la densidad, la viscosidad, punto de fusión, ebullición, etc. Entonces, todas aumentan, menos hay unas que siempre me juegan contramano, que es la presión de vapor, que siempre va a disminuir. A mayor energía de interacción, menor presión de vapor. Bien. Vamos a ver las interacciones iónicas, ¿sí? Básicamente se va a producir entre partículas que están cargadas, ¿sí? Las interacciones iónicas se pueden dar entre partículas de igual carga, se van a repeler, o partículas de distintas cargas que se van a atraer. Y como normalmente estamos viendo energía de interacción, vamos a ver qué pasa cuando tenemos partículas de distintas cargas, ¿sí? Entonces recordamos lo que básicamente vimos en algún curso de electrostática, que partículas del mismo signo se repelen, partículas de distintos signos se atraen, ¿eh? En este caso serían los iones. Bien, entonces nuestro modelo básico, ¿sí?, el kit básico de interacciones iónicas, va a ser que voy a tener dos cargas, dos partículas cargadas a cierta distancia, ¿no? Entonces ya acá tenemos los elementos principales que me van a describir la interacción, las cargas y las distancias que los separan. Entonces, la función principal o la ley que va a estar detrás de esta y prácticamente de todas las interacciones es la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb me dice que la energía, ¿sí?, la energía va a depender, acá tendría que ser un depender porque está faltando una constante de proporcionalidad, va a depender o va a ser proporcional al producto de las cargas sobre la distancia de energía. Van a ver en algunos apuntes por ahí que en vez de hablar de energía habla de fuerza. Entonces habla de fuerza y va a decir que la distancia es al cuadrado. Pero esto sería en base el modelo de energía más fuerte que tendríamos, ¿sí? Este va a depender del producto de las cargas. Entonces, esto es un punto importante muchas veces para ir recordándolo, porque vamos a tener siempre una dependencia de las cargas.
Bien, visto la hora, les pido que me aguanten un poquito. Vamos a terminar con la interacción iónica, al menos hoy. La magnitud de la energía de potencial electrostática es directamente proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Bien, ahí tiene un video que eso se lo dejo para después. Bien, un modelo de interacción que me interesa que les quedes sería, miren, por ejemplo, espero que se pueda apreciar. Tendríamos acá un recipiente donde tiene partículas, ¿sí? Hay dos partículas del mismo tipo, pero en principio no tienen carga. Bien. Lamentablemente la animación me la está poniendo muy lerda. Bueno, lo que quería mostrarles es que cuando le asignamos cargas, a las partículas, ¿sí? Vemos que estas que se estaban moviendo en un estado gaseoso, ¿sí? Pasan rápidamente a asociarse, ¿sí? Y a formar una estructura tridimensional periódica, ¿sí? Entonces es a esto a lo que llamamos un retículo, en este caso un retículo cristalino, porque si le damos tiempo a que se ordenen, vamos a ver que como le pusimos una carga a cada uno, una carga negativa a uno, una carga positiva al otro, terminan convirtiéndose en una estructura periódica, ordenada, cristalina, ¿sí? Dependiendo a la carga y a la forma de los iones, me van a generar los distintos tipos de cristales que conozco. Bien. Profe, ¿por qué periódica y cristalina? Bueno, muy bien. Cristalina es porque se forma una estructura regular, ¿sí? Una estructura regular que se va a extender en todas las direcciones del espacio, ¿sí? Me va a generar una estructura de un cristal, de celdas cristalinas. Los cristales se van a caracterizar justamente por eso, porque algo que ocurre en una porción, ¿sí? se puede encontrar a lo largo de cualquiera de los ejes, ¿sí? El ordenamiento no siempre va a ser cúbico, pero siempre va a ser lo que se llama, cuando se repite, se llama periódico. Acuérdense cuando teníamos los decimales que tenían el mismo numerito después de la coma, decíamos que eran decimales periódicos, que tienen una determinada cifra periódica. Entonces, con los cristales pasa lo mismo. Cuando se repite la estructura, decimos que tenemos una estructura periódica y es característica de los cristales. Y como me formo una red, fíjese que tengo, cada partícula representaría un nudo en la red, un nodo de esa red, decimos que es reticular, ¿sí? Entonces, al menos en este sentido lo que estamos dando, es decir, una estructura reticular y una estructura cristalina son sinónimos. ¿Ven? Ahí ya le dimos tiempo suficiente y vemos que se tiende a formar una estructura cúbica. Si seguimos agregando iones en este tipo, va a seguir creciendo esta estructura cristalina. Bien, entonces, ese tipo de interacción respondería a este tipo de expresión, que me va a decir que la energía reticular va a ser igual a, como es una energía estabilizante, tiene un signo negativo, ¿sí? ¿A qué? A la carga positiva por la carga negativa, que a este nivel molecular estamos hablando, son iguales. La carga eléctrica de un protón es igual a la carga eléctrica de un electrón, ¿sí? Al producto de las cargas por el valor absoluto del número de las cargas, porque a lo mejor yo tengo un catión
que puede ser 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Entonces, acá, ¿cuántas cargas tiene? Este es el valor de la carga del protón, de la carga del electrón, por el número de cargas del catión, por el número de cargas del anión, ¿sí? Bien, hasta ahí esta porción sería lo que le está pasando a una partícula de cada signo, ¿sí? O a un par iónico, que es lo que sabemos también a veces nombrar, a un par iónico, que van a estar separadas a una distancia adecuada. Bien, pero normalmente no nos interesa saber lo que le pasa a una molécula, sino nos interesa saber lo que le pasa a un mol de moléculas. Entonces, para poder referenciar esa energía de una interacción aislada a un mol de partículas que van a estar interaccionando, es que lo multiplicamos por el número de partículas que hay en un mol, que eso es justamente el número de Avogadro. Entonces, esta n, ¿sí?, me está llevando esta expresión, que es para una partícula, a un mol de partícula. Entonces, cuando el resultado que lo voy a obtener, voy a decir tanto kilojoule o kilocalorías por mol cuando lo multiplique por n. Si no, van a ser los kilojoule o los kilocalorías para una sola interacción, ¿sí? Esto es importante porque después lo preguntamos y ¿dónde está el ejercicio importante acá? Saber entender que las ecuaciones me están hablando lo mismo que tengo escrito en el texto, nada más que una forma más comprimida. Entonces es importante empezar a amigarme con las ecuaciones y dejar que las ecuaciones me hablen y me expliquen de qué dependen, cuáles son las tendencias que marcan, cómo están compuestas. Y por último vemos una M acá mayúscula. Esta M se llama la constante de Madelung. Yo les había dicho recién que dependiendo de la cantidad de carga y de la forma de los iones, se lo podría mostrar, pero se nos va el tiempo. Si alguno interesado me lo pregunta mañana, cómo es que la forma de los iones cambia el ordenamiento del cristal. Dependiendo de la forma de los iones, los cristales van a tener distinta estructura tridimensional. Esa diferencia de estructura tridimensional que va a tener que ver con este empaquetamiento, con este orden reticular, tiene que estar informado de alguna manera, porque a veces los mismos iones, dependiendo cómo cristalicen, me van a dar una forma u otra. Entonces, eso que sí me va a estar afectando a la energía total puesta en juego, está expresado acá como la constante de Madelung. Entonces, es una constante que me va a dar idea o me va a informar de la geometría del cristal. Bien. La energía reticular, como es R, la energía retículo, la carga del catión, que sería la carga del protón, por la carga del anión, que sería la carga del electrón, por las cantidades que estos tienen, por la distancia entre los iones y M, la constante de Madelung. Bien. Entonces, la energía reticular va a aumentar cuando la carga aumenta. A más carga, más energía reticular. Cuando menos carga, menos energía reticular. Bien, van a tener unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver acá que con un aumento en el número de cargas, me aumenta directamente la energía reticular. Acá pasó una carga de 1 a una carga de 2, por lo tanto, eso tenemos directamente un aumento en la energía reticular. Y después, tengo acá una diferencia en los radios atómicos. El flúor está más arriba que el cloro, por lo tanto es más chico. Entonces, como es más chico, vemos acá también que la sal del flúor tiene una mayor energía reticular que se liberó que la del cloruro de litio, ¿sí? Acá, digamos, son proporcionales, acá directamente hay un factor que los multiplica, o sea, la energía reticular va a crecer más por la diferencia de carga que por la diferencia de distancia. Pero bueno, vemos cómo los dos parámetros están trabajando. Bueno, es decir, estos me conforman redes cristalinas de distintos tipos. Ahí le van a tener un video para que los vean. Esto tiene la importancia de decir, a ver, tengo sólidos cristalinos que van a ser sólidos cristalinos iónicos
Y voy a tener sólidos cristalinos que pueden ser sólidos cristalinos no iónicos, o sea, las sustancias que no son iones también pueden formar cristales, y eso sobre todo, uno de los campos que nos interesan son los fármacos, ¿no? Los fármacos van a poder formarse de distintas maneras. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, le puse de distintos tipos de estructuras cristalinas, ¿sí? Obviamente, si fuesen de los mismos, cada uno de estos tendría distinto valor de M, de la constante de Madelung. Pero básicamente lo que uno quiere mostrar es que hay distintas formas de empaquetamiento periódico o cristalino para formar los retículos cristalinos, ¿sí? Básicamente, toda esa idea de la estructura cristalina antes lo estudiamos en cristalografía, ¿sí? Cuando hacíamos el profesorado, que ya se sacó esa materia. Bien. Entonces, como son interacciones fuertes, normalmente todas las sustancias cristalinas tienen alto punto de fusión. Por eso, ustedes saben que si echan sal al fuego, nunca la van a ver que se funda, porque fundir la sal, que es posible, pero necesita temperaturas muy altas, ¿no? Bien, entonces era mostrar distintos tipos de ordenamientos. También, por eso, hacer referencia a ciertos cristales moleculares que van a estar agallados por los otros tipos de interacciones que vamos a ver. Entonces, mostrar que uno de ellos sería la diferencia entre el cristal, el cuarzo cristalino, lo que está hecho de cuarzo, y lo que está hecho de vidrio. Los átomos son los mismos, lo que varía es el orden entre los dos sistemas, ¿sí? Por eso, al vidrio se lo va a considerar un líquido de alto punto de fusión, mientras que el cuarzo es una sustancia cristalina, ¿sí? Ven, en el cuarzo hay un determinado ordenamiento periódico espacial, en el vidrio no. Bueno, como ya me pasé, vamos a terminar acá. Bien. Otros ejemplos de sólidos cristalinos, pero no iónicos, sería por ejemplo el agua, ¿sí? El azúcar, ustedes lo tienen, es una sustancia que no es iónica, pero que forma cristales, y como esos cristales no están formados por interacciones iónicas, van a tener un punto de fusión menor. Por eso sí, al azúcar la pueden fundir en la casa y a la sal no. Bien, entonces hubiera querido terminar con esto hoy, pero vamos a dejar este segundo modelo de interacción iónica, porque la interacción iónica la vamos a ver en función de dos modelos. Una, cuando no tenemos nada en el medio, y la otra, cuando hay algo en el medio de los iones, ¿sí? A esta habíamos visto que no había nada, por lo tanto, de fase gaseosa terminamos una fase sólida. Pero también pueden pasar que los iones tengan cosas en el medio. Entonces, ¿cómo analizamos la interacción iónica con esas cosas en el medio que a veces para nosotros se nos hace más importante? Pero para eso lo voy a tener que dejar para mañana, porque si no, nos vamos a ir mucho con el horario. Bueno, preguntas de lo que hemos visto hasta ahora.